escuchar mamá, mamá. Bueno, a ver, esperen que tengo ahí mis machetes. Bueno, primero darles la bienvenida, ¿no? Este es el segundo encuentro de nuestro ciclo de agendas urbanas y ambientales en debate, y que en esta oportunidad es sobre las disputas sobre las costas y la ribera, y bueno, lo titulamos Proyectos, Intervenciones y Desigualdades, ¿no? Que es un tema que tomó mucha visibilidad en el último tiempo a partir del proyecto de Costa Salguero y más recientemente de la reactivación en realidad del proyecto en la Ciudad Deportiva de La Boca, pero que remite a un proceso que tiene una temporalidad mayor, ¿no? Y que tiene dimensiones más simbólicas y más materiales, ¿no? Por un lado son proyectos que se movilizan un poco con este discurso de recuperación de la costa, ¿no? Y que se monta sobre esta imagen de ciudad construida de espaldas a esa costa, y por el otro lado involucran formas muy concretas, ¿no? Mercantiles de producción, de uso y de apropiación del espacio urbano. Y entendemos entonces, ¿no?, que son proyectos que remiten a distintas formas de pensar y de habitar la ciudad. Y tenemos una mesa de lujo para dialogar y profundizar sobre estos temas. Está con nosotras Alicia Novik, con nosotras, nosotros, nosotres, que es arquitecta, magíster en urbanismo y planificación territorial y doctora en historia, y dirige el programa en estudios urbanos de la Universidad General Sarmiento, en donde además se desempeña como investigadora y docente con sede en el Instituto del Conurbano. A María Eva Kutsovitis, que es ingeniera civil especializada en hidráulica y es fundadora y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires. También dirige la División de Ingeniería Comunitaria y Social de AIDIS, Argentina, e integra el Frente Territorial Salvador Herrera de la CTA Autónoma de Capital. Y María Bieli, que es licenciada en Sociología y referente de la Organización Social y Política El Hormiguero, y que desde 2019 se desempeña como legisladora porteña por el Frente de Todas y Todos. Así que, bueno, queríamos agradecerles mucho que se hayan sumado a esta mesa, y bueno, y por mi lado también quería destacar el trabajo de mis compañeras y compañeros del área de estudios urbanos, Florencia Rodríguez, Tomás Capalvo, Denise Brickman, Melina Tobías, Mercedes Nachman y Sofía Telarra, que, bueno, han trabajado mucho en la organización del encuentro. Así que, Flor, te dejo la palabra y ayuda a moderar los tiempos. Se despertó la hija. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Decirles una vez más que es una gran alegría contar con sus presencias, y además algo que no hemos planificado en lo más mínimo, y es que es una mesa de mujeres, porque tanto Alicia como María Eva como María vienen trabajando activamente en estos temas, desde la academia, de la investigación, de poder pensar la configuración de nuestras ciudades. María Eva con ese compromiso militante como docente universitaria, y María que también en su rol organizativo y hoy formando parte, ¿no?, como parte de la legislatura. Me parece que es interesante poder traer las distintas orientaciones, recorridos y trayectorias para poder pensar algo que nos tiene a todos muy atentos y atentas, que es, bueno, cómo pensar la ribera, cómo pensar la costa, y qué proyectos y para quiénes, ¿no? Y qué discusiones también se abren en clave simbólica, no solamente en clave material, física, sino en claves simbólicas y de sentidos en torno a la costa y a la ribera, que es algo que había dicho recientemente Sole. Así que, si les parece, le damos la palabra a Alicia Novik, para que puedan empezar con sus presentaciones. Damos unos 15 minutos aproximadamente y después le damos la palabra a María Eva. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes que son ahí un puntal de estos estudios. Y es muy auspicioso que podamos revisar, y mil disculpas por no haber respetado las preguntas, pero en realidad están en el horizonte de sentido de lo que estamos diciendo, ¿no? De algún modo,
también es muy auspicioso revisar estos temas, ¿no? Ustedes piensen que en este momento la audiencia pública para los terrenos de la ciudad deportiva tienen como 2.500 presentados. No sabemos cómo se procesa eso, pero me parece que en ese sentido está bueno. Quería contarles algo personal, pero me parece que es pertinente respecto de lo que a ustedes les preocupa, que es una agenda de justicia espacial y social, ¿no? Porque en el Instituto del Conurbano, donde trabajamos mucho sobre temas urbanísticos, en general trabajamos mucho sobre barrios, sobre procesos de urbanización, sobre asentamientos, situación de la pandemia, modalidades e instrumentos posibles para urbanizar territorios de borde, que son otros bordes, pueden ser los bordes de las cuencas. En contracara, en el Observatorio Metropolitano, que compartimos con algunos amigos también, trabajamos con las temáticas que son las subastas, convenios urbanísticos, el real estate en Buenos Aires, esta preocupación. Y me parece que esas agendas diferenciadas, la de la ciudad y la del conurbano, me parece que hacen ruido, ¿no? Esas agendas del centro y los barrios. Y creo que uno de nuestros objetivos es hacer que formen parte de la misma agenda. O sea, con problemas diferenciados, con dimensiones diferenciadas, pero finalmente son dimensiones de la misma ciudad. Son dimensiones de la misma ciudad y del territorio. Y creo que sería muy bueno verlas en relación cuando vemos una cosa y la otra, ¿no? Porque si no es como que al dividir los temas también focalizamos como si fuera el conurbano, los planes sociales y la ciudad del real estate, ¿no? Entonces tenemos que pensar nosotros mismos. Por eso les digo, es un tema personal porque la tengo dividida, pero me parece que es un tema a tener en cuenta, ¿no? Desde un poco ese punto de partida, ignorando las preguntas que me habían mandado y que no había leído suficientemente, quería revisarlo sabiendo que había una ingeniera ambiental y sabiendo que había otra gente que estaba así en la pelea cotidiana. Me parecía que era interesante revisar los temas cortito, desde la historia y de los instrumentos urbanísticos. Porque nosotros estamos frente a un problema que nos interpela, que es este que ustedes lo llaman la costa, pero me parece que lo que está en juego, un poco más allá de las posturas polares, todo verde, todo torre, me parece que hay otros instrumentos en juego que hacen a la gestión de la ciudad y que van más allá de estas polaridades, y la historia no sirve para definir nada, pero sí nos permite una distancia crítica respecto de los temas con que trabajamos, ¿no? Y si vamos muy brevemente a la historia, y estamos frente a un tema que es la residencialización. O sea, todos estos proyectos que se están planteando de un modo u otro, el de Costa Salguero, el de la ex ciudad deportiva de Boca, o algunos proyectos frente al puerto nuevo, son todos proyectos que están impulsando algo distinto a lo que estaba antes, que es la residencialización, además de mecanismos distintos. Es curioso porque a fines del siglo XIX había dos proyectos de residencialización. Uno en el Triángulo de Madero, cuando se hace el puerto hay un planito que muestra un loteo pensando en un barrio, y en la Costanera Norte también había un planito, cuando la Costanera Norte no existía, que era un borde desparejo, había un planito que había hecho una sociedad Malecón y Puerto Norte, y había hecho como un planito mostrando una residencialización. Y al mismo tiempo se estaba pensando a principios de siglo este gran proyecto de borde desde la ciudad hasta el Tigre, que era un paseo costanero. Y en el sector norte, después de ese planito, aparece en 1895 como un proyecto de barrio con una avenida de prestigio que ganaría recuperando las vistas al río, un río que hasta ese momento era el fondo de la ciudad y no tenía ningún valor paisajístico, ¿no? O sea, en términos generales, y por otro lado, el ferrocarril era una barrera muy importante que segregaba estos territorios, ¿no? O sea, en términos generales, ambas costaneras terminan combinando, como otros frentes costeros, equipamientos
y sectores recreativos, ¿no? En el norte vamos a tener el aeroparque, antes había una estación de hidroaviones, y la costanera, y en el sur tenemos el puerto y este borde más recreativo, lo que fue el balneario primero los pobres y después el espigón, lo que queda de este lado del puerto, ¿no? O sea, en la costanera sur en los 60 aparece este proyecto frustrado de Ciudad Deportiva de Boca, en un borde costero que además es una oportunidad para hacer todo tipo de negocios también, porque es un río que construye territorio. Bueno, eso los ingenieros y los que saben hidráulica lo saben mucho mejor, pero a diferencia de la costa de Uruguay, es un río en que ganar tierras es muy fácil. Y esto lo hizo siempre un territorio de oportunidad para hacer cosas que no se podían hacer en otros lugares. O sea, entonces siempre estuvo muy presionado por todo tipo de emprendimientos, o sea, tanto de infraestructura como de otro tipo de emprendimientos. Hubo algunos proyectos residenciales que no prosperaron en los años 20 y finalmente terminó prevaleciendo este perfil público de equipamientos y recreativos. Pero siempre aparece como una tensión importante entre esas cosas. En la costanera norte, las playas de Saint-Tropez y de Carrasco y todas esas playas de los años 60, hubo un enorme proyecto de la dictadura militar, de un gran parque sobre la costanera que no se hizo, y terminan las privatizaciones estas de Punta Carrasco y Costanera, ¿no? Esto necesitamos un planito para ver. ¿Y ahora qué tenemos, no? O sea, sobre estas cosas que fueron cambiando, que tienen la marca de distintas épocas, donde se avanza sobre el río, porque es interesante ver cómo cambia toda esa costa. En el sur aparece el debate sobre Santa María del Plata, un proyecto aprobado que recurre a un convenio urbanístico para ampliar la constructibilidad, que tiene una historia compleja, pero además de todo, estaba aprobado y además ahora se cambia la constructibilidad, ¿no? O sea, en un momento en que la ciudad tiene un código morfológico, se celebran convenios urbanísticos que cambian con la constructividad de los predios. O sea, es un poco fuerte el tema de los convenios, no porque el convenio y la subasta en sí sean malos, pero sí tienen que ver. O sea, la subasta es cuando hay una tierra pública que se pone a disposición de lo privado mediante un pago, y el convenio urbanístico donde se hace una mutación sobre un lote que ya está comprado, que el privado paga por mejorar esa constructibilidad. Ahora, ¿cuál es el problema, no? O sea, nosotros tenemos en el norte la Costa Salguero y Punta Carrasco, lo que se llama Parque Salguero, no logró entrar en subasta. Estaba preparado para la subasta porque hubo un procedimiento legal, pero en realidad se trataba de venta de esa tierra pública. Ahora, si se vende la tierra pública, ¿para qué se vende? ¿Para quién? ¿A quién beneficia? ¿Cuáles son los procedimientos para eso? No muy lejos se subastaron los terrenos de Tiro Federal, con esta lógica, digamos. Y entonces, veamos un poquitito cuáles son los instrumentos que están en juego que, como decíamos antes, o sea, en sí no son buenos o malos, o sea, pueden ser. Uno es las ventas. La venta de tierra pública puede ser útil si el terreno está en un lugar que no tiene que ver con el desarrollo previsto para la ciudad y los utilizamos para desarrollar algunas cosas. O los convenios entre público y lo privado podría ser virtuoso, pero siempre tenemos que tener claro quién beneficia y cómo, y además el convenio lleva lo que es una norma más general, que es el código, a arreglos particulares y no públicos, digamos, arreglos no me sale la palabra, pero son opacos, digamos. O sea, que se resuelven en la opacidad de una negociación que
no es pública. Y en realidad estamos hablando de temas públicos. Entonces, en ese sentido, además, falta un lineamiento general para la ciudad, para el desarrollo de la ciudad, ¿no? ¿Qué sectores tienen que quedar iguales? ¿Cuáles tienen que cambiar? ¿Cómo? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes se perjudican en esas operaciones? Y además, ¿cómo se articulan estas distintas piezas, en este caso la costa, en un panorama un poco más de conjunto, más comprensivo? O sea, en ese sentido no se trata de reclamar el imposible plan old fashion, sino de construir escenarios y caminos posibles y consensuados. O sea, si se decide residencializar la costa, si se decide incorporar la vivienda a espacios públicos, que además no siempre son aptos para eso, hace falta un proyecto, un esquema de conjunto y no un desprolijo tratamiento de piezas sueltas. O sea, para el caso de la costa y para otros casos, ¿no? Entonces, y para cerrar. La idea no se trata de oponer torres o espacios públicos, decisiones técnicas versus participación, o espacio público tampoco es ceder una placita cuando hay ejemplos que son muy ilustrativos, ¿no? O sea, se cambia por convenio urbanístico, se edifican 2 torres, pero se le cede a la ciudad una placita. O sea, son como situaciones caricaturales. O sea, el dilema, el desafío que tenemos los que estudiamos las operaciones urbanas y quienes toman las decisiones es entender la naturaleza de los problemas, de los instrumentos, y ver cómo se articulan y ver qué pasa con estos instrumentos y cómo se utilizan. Entonces me parece que el problema de la costa es que es un prisma para ver todas estas cosas que están funcionando mal. Y en ese sentido creo que hablando de estos instrumentos y de estas relaciones público-privado, no está mal volver a lo que cerrar con lo que iniciábamos en esta necesidad de no tener 2 agendas separadas, sino tener la misma agenda. Porque de algún modo, si pudiéramos obtener recursos, sería bueno saber que los podríamos utilizar en otra cosa, ¿no? Entonces creo que hay una ley de Murphy que dice que los problemas complejos tienen respuestas simples, fáciles de entender y erróneas. Y creo que estamos frente a problemas complejos que necesitan estudiar bien la naturaleza de los problemas y revisar bien la naturaleza de los instrumentos. Bueno, esto era un poco de algunas ideas para compartir con ustedes. Gracias, Alicia. Súper interesante. Me quedé con esto del prisma, ¿no? Poder pensar estos proyectos como prisma que abre, ¿no? a distintos frentes también y a cómo repensar el acceso y la distribución y la planificación en torno a esas áreas. Así que, bueno, si quieren vamos con María Eva, que tenía una presentación. Bueno, muchísimas gracias. Así que, bueno, formalmente les agradezco un montón a Sole, a Flor, a Meli, a Tomás por la invitación a participar y compartir junto con Maru, con Alicia y con todas, todos y todes esta charla, ¿no? Sobre estas disputas en torno a la ribera. Y capaz, retomando un poco lo que planteaba Alicia, me parece que lo que está sucediendo en nuestro entorno ribereño, que en realidad está sucediendo hace casi 3 décadas, tiene que ver con un modelo urbano que se consolida, un modelo urbano que además presenta características muy particulares, vinculadas a fundamentalmente el despojo de nuestro patrimonio común, la destrucción de nuestros bienes comunes y que tiene consecuencias concretas en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo si recorremos algunos indicadores de la década del 90 a la fecha. Yo voy a compartir la presentación rápidamente. Creo que ahí ya se compartió, bueno, cualquier cosa me avisan,
pero la idea era, sobre todo, centrarme más allá del conjunto del entorno ribereño y de cómo el destino del conjunto de nuestro entorno ribereño es un poco la síntesis de un modelo urbano que en la ciudad de Buenos Aires comienza a desarrollarse en la década privatista del 90 y, por supuesto, se consolida durante la gestión primero de Macri como jefe de gobierno y de Horacio Rodríguez Larreta después. Quería tratar de poner un poco en común lo que tiene que ver con este último proyecto denominado el proyecto de costa urbana, porque creo que el proyecto de costa urbana podría ser la síntesis casi perfecta de la historia del mayor despojo de tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires y de un modelo urbano que necesariamente tenemos que revisar. No voy a hacer la historia del predio de costa urbana, porque bueno, me parece que ya hemos charlado en torno a eso y seguro que Maru va a retomar la historia de este predio, pero simplemente me parece que hay algunas fechas que son clave a la hora de poder plantear qué es lo que nos proponen en torno a este proyecto denominado Costa Urbana en la Costanera Sur. Estamos hablando de un predio de casi 72 hectáreas, de casi 72 manzanas, de un predio que en realidad es el resultado de haber avanzado sobre el río y de haber rellenado el río. Una historia, en el caso de Costa Urbana, que comienza en el año 64, cuando se autoriza al Club Boca Junior a rellenar, en principio, 40 hectáreas del Río de la Plata, y que termina en la década del 90, y esta fecha es clave porque es cuando empieza a concesionarse el conjunto de nuestro entorno ribereño, con una nueva ley que autoriza al Club de Boca a poder vender este predio. Finalmente, en el año 97, este predio termina siendo vendido al grupo económico IRSA por 50 millones de dólares. Actualmente, el gobierno de la ciudad impulsa junto a este grupo económico un nuevo convenio urbanístico para, en este predio ubicado en la Costanera Sur, al lado del barrio popular Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica, torres de hasta 145 metros de altura, con una densidad constructiva que supera la actual densidad constructiva de Puerto Madero. ¿En qué etapa estamos? Bueno, este proyecto ya fue aprobado en primera lectura y ahora estamos en la etapa de la audiencia pública. Por supuesto que acá estamos hablando, además, de un negocio exorbitante, porque como contaba al principio, este predio fue adquirido por el grupo IRSA por un valor de 50 millones de dólares, y luego de la sanción de este convenio y a valores oficiales del gobierno de la ciudad, el valor del suelo solamente costará aproximadamente 1.600 millones de dólares. Ahora bien, este proyecto que nos proponen construir un nuevo Puerto Madero en uno de los pulmones verdes más importantes que actualmente tiene la ciudad, más allá de ser un contrasentido social y urbano, es un contrasentido ambiental. La ciudad de Buenos Aires enfrenta dos amenazas de origen natural, que son las inundaciones y las olas de calor. Acá lo que podemos observar es cómo desde la década del 60 a la fecha las temperaturas máximas anuales en la ciudad de Buenos Aires se encuentran en sostenido aumento. Es decir, estamos frente a un fenómeno de calentamiento en la ciudad de Buenos Aires registrado desde la década del 60. Sin embargo, en las últimas décadas, la ciudad de Buenos Aires perdió aproximadamente 500 hectáreas de tierras públicas, de las cuales 150 eran superficies verdes, es decir, aproximadamente 75 plazas de Mayo de superficies verdes fueron vendidas, privatizadas o concesionadas en esta última década fundamentalmente. Ahora bien, este modelo de despojo caracterizado por la transferencia de las tierras públicas hacia los sectores inmobiliarios más concentrados, son responsables de la actual crisis ambiental, climática y habitacional en la ciudad de Buenos Aires.
porque Buenos Aires actualmente es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante. Y mientras en la década del 90 solo el 10% de las familias eran inquilinas, hoy ese porcentaje alcanza casi al 40% de los hogares. Es decir, en paralelo hemos ido transfiriendo el patrimonio público y común hacia los sectores concentrados más inmobiliarios, hemos ido profundizando el fenómeno de inquilinización, hemos ido además incrementando progresivamente las temperaturas máximas anuales y además hemos ido complejizando y incrementando indicadores ambientales como la superficie verde por habitante. Otra de las amenazas que tiene la ciudad, que era lo que les comentaba hace unos minutos, son las inundaciones. En realidad la ciudad de Buenos Aires era un gran humedal porque es una ciudad que está atravesada por importantes arroyos. Por supuesto que a la hora de pensar en estrategias para mitigar inundaciones, lo primero que deberíamos tener en cuenta es la posibilidad de poder retener e infiltrar las aguas de lluvia. El ciclo hidrológico, nuestra ecuación básica de balance, lo que nos indica es que de lo que precipita hay una parte que retiene la vegetación, hay una parte que se infiltra, hay una parte que se evapora y otra parte solamente lo que resta es lo que escurre. La realidad es que la ingeniería en general ha estado muy ocupada, sobre todo en este último siglo, en poder controlar el agua que escurre sin ocuparse de poder incorporar una mirada transversal en relación a la problemática de las inundaciones que tienen que ver justamente con poder potenciar los procesos de retención de las aguas de lluvia y de infiltración para mitigar la problemática de las inundaciones, sobre todo en los centros urbanos. Por eso es que este proyecto es un proyecto, además, que va a contramano del mundo, porque mientras en las ciudades del mundo se ponen en valor los bordes costeros, justamente en el marco de la crisis climática, para poder afrontar eventuales aumentos en los niveles de las aguas, para poder recuperar y preservar los humedales costeros, para poder, además, permitir que los vientos y que las brisas ingresen desde las costas hacia los continentes y de esta manera mitigar el efecto conocido como isla de calor urbana. Y además el ingreso de los vientos y de las brisas, entre otras cosas, nos permiten recambiar el aire que respiramos y mejorar su calidad. También la recuperación de los bordes costeros es fundamental para poder ir desentubando los arroyos que fueron entubados, en nuestro caso, hace casi un siglo, ¿sí? Al igual que en otras ciudades del mundo. La verdad es que poder recuperar el borde costero y generar un biocorredor nos va a permitir, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, afrontar con mucha más fortaleza las dos amenazas naturales que en el marco de la crisis climática la ciudad enfrenta, que son las inundaciones y las olas de calor. Algo que llama mucho la atención y que yo quería compartir con todas y con todos es este mapa oficial del gobierno de la ciudad, en donde se identifican las zonas de riesgo hídrico. Si miramos el mapa en donde están identificadas las zonas de riesgo hídrico, vamos a observar que las zonas marcadas en azul, que corresponden a las zonas de riesgo hídrico, justamente coinciden con los cauces de los arroyos entubados que atraviesan la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, lo que nos llama la atención es que el borde costero no está identificado como una zona de riesgo hídrico, cuando es la zona de riesgo hídrico por excelencia, porque es la zona en donde desembocan los arroyos y, como les contaba recién, es justamente la zona en donde los impactos de posibles ascensos de las aguas son mayores. ¿Por qué no está identificada como una zona de riesgo hídrico? Justamente porque el modelo urbano que se consolida en la ciudad de Buenos Aires es un modelo que tiene que ver con la ocupación definitiva de nuestro entorno ribereño por un conjunto de emprendimientos inmobiliarios que arrancan allá en el Tiro Federal y continúan hasta Costa Urbana. Ahora bien,
para que todos estos emprendimientos proyectados sobre nuestro entorno ribereño puedan ejecutarse, es necesario dotarlos de infraestructura. Y aquí aparece la segunda parte de este problema. El gobierno de la ciudad tiene en agenda un mega colector cloacal para garantizarle servicios a 13 emprendimientos inmobiliarios que están proyectados en el entorno ribereño, desde Cavia, Costa Salguero, Punta Carrasco, hasta llegar a Costa Urbana. Este mega colector cloacal tiene un costo aproximado de 160 millones de dólares que el conjunto de la ciudadanía porteña vamos a tener que afrontar en una ciudad en donde 1 de cada 7 habitantes no accede formalmente al agua potable ni al saneamiento cloacal, quienes habitan en villas, asentamientos y barrios populares. Una enorme deuda que el conjunto de la ciudad tiene, ¿sí?, con nuestra ciudadanía. Ahora bien, este megacolector además va a volcar estos efluentes cloacales solo con tratamiento primario, es decir, solo con un sistema físico de intercepción de los sólidos más grandes a el Río de la Plata, lo cual también va a generar irreversibles impactos ambientales y además va a generar la imposibilidad de poder recuperar nuestra balneabilidad. Si miramos también la información oficial del gobierno de la ciudad, vamos a ver que es el propio gobierno de la ciudad quien identifica el conjunto del borde costero como una zona de conectividad biológica asociada a la dinámica del Río de la Plata. Y también es el propio gobierno de la ciudad quien nos desafía a promover soluciones basadas en la naturaleza para aportar la mayor cantidad de beneficios posibles a las personas. Sin embargo, este proyecto de Costa Urbana lo que nos está proponiendo es, en el predio privado más grande que tiene la ciudad, en uno de sus pulmones verdes más importantes y en uno de los pocos humedales que a la ciudad le quedan, construir un nuevo puerto madero. Por supuesto que de avanzar este emprendimiento vamos a destruir el humedal, uno de los pocos humedales que la ciudad tiene. No me voy a detener en este caso a contar qué es un humedal, pero para hacer una síntesis muy rápida, los humedales fueron protegidos allá en el año 71 por la denominada Convención Ramsar. Esa convención fue incorporada a nuestra legislación a partir de la Ley Nacional 23.919 y en su momento, cuando en la Cámara de Senadores ¿sí? Se debatió y se sancionó una ley de protección para nuestros humedales que luego se frustró en diputados y que es una enorme ¿sí? asignatura que tenemos pendiente. Ahí se acordó como definición para los humedales aquellos ambientes que tienen presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial. Y acá estoy mostrando algunas imágenes de este predio, que, insisto, es uno de los pocos humedales que nos quedan. Sin duda, la característica fundamental de los humedales es esa combinación entre procesos físicos, químicos y biológicos que nos brindan un conjunto de servicios y funciones ecosistémicas que son fundamentales para la vida y además irreemplazables. Desde ya que los humedales nos permiten retener las aguas de lluvia, filtrarlas para mejorar la calidad de nuestras aguas subterráneas, mitigan inundaciones, son como esas esponjas naturales ¿sí? que nos permiten poder regular caudales excedentes, mejorar las calidades de las aguas que retenemos y filtramos y, por supuesto, las actividades extractivas, no solamente las inmobiliarias, los tienen en riesgo, no solamente, en este caso, en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias ambientales de avanzar este mega emprendimiento inmobiliario? En primer lugar, estas torres de 145 metros de altura sobre este humedal van a modificar la circulación de los vientos, van a modificar las condiciones de asoleamiento, es decir, de luz y de sombra, van a modificar los escurrimientos superficiales y subsuperficiales de las aguas, van a generar elevados impactos sonoros a partir de esta elevada densidad constructiva y como consecuencia vamos a registrar un aumento en la temperatura, sobre todo en el entorno de este emprendimiento, pero también en general en la ciudad de Buenos Aires. Es fundamental el borde costero para poder mitigar eventuales ascensos de temperaturas a partir del ingreso de los vientos y de las brisas. Vamos también a poder constatar
incremento en la frecuencia de inundaciones, que por supuesto, sobre todo, van a ser más importantes en el entorno, es decir, en el barrio popular Rodrigo Bueno y en la reserva ecológica, que es uno de los sitios ambientalmente más protegidos porque se trata de un sitio Ramsar. Vamos a también, como consecuencia, observar el deterioro de la calidad del aire que respiramos. Vamos a limitar la posibilidad de desentubar los arroyos y poder recuperar esa biodiversidad. Y, por supuesto, vamos a impedir esta idea de recuperar nuestra Buenos Aires balnearia. Ahora bien, retomando algunas de las interrogantes y propuestas que planteaban al principio, yo creo que si bien hay un modelo urbano que se consolida, también hay una ciudadanía y organizaciones que frente a ese modelo urbano que se consolida, se organizan. Yo creo que la contracara de este avance en este modelo de despojo es justamente la vitalidad democrática de nuestra ciudadanía y sus organizaciones. Y en ese sentido, la ciudadanía viene organizándose porque no se resigna a perder su costanera y a perder su entorno ribereño. Y así como ha sido la ciudadanía quien ha tomado la iniciativa de defender en primer lugar Costa Salguero, hoy también es la ciudadanía y sus organizaciones quienes se organizan para poder defender uno de los pocos humedales de la ciudad, la reserva ecológica que está en riesgo de avanzar este emprendimiento y además el conjunto de la Costanera Sur. Y por supuesto ha habido un montón de iniciativas ciudadanas, desde un proyecto de ley alternativo que fue presentado a la legislatura porteña que propone recuperar este predio y darle como destino una nueva reserva ecológica, porque si algo está claro es que la ciudad de Buenos Aires necesita más reserva ecológica y no otro Puerto Madero. Las diferentes actividades que hace meses venimos realizando en la puerta de la reserva nos han permitido constatar que durante los fines de semana las familias realizan largas colas para poder ingresar a la reserva y durante la noche las recorridas por Puerto Madero, ¿sí?, nos permiten también constatar aquello que además está documentado, que es que más del 50% de las viviendas de Puerto Madero se encuentran desocupadas. Este proyecto cuenta con el apoyo de más de 7.000 firmas y lo impulsamos más de 300 organizaciones. Aquí quería, para ya finalizar, compartirles algunas de las imágenes que tienen que ver con bicicleteadas ciudadanas en relación a poder recuperar este predio Costa Urbana, radios abiertas, volanteadas y también una de las últimas actividades que fue un gran festival. Ahora estamos, como les contaba, en la etapa de la audiencia pública y ya han hablado al día de hoy 181 participantes y el 100% se ha manifestado en contra del proyecto de Costa Urbana. Así que bueno, con esto un poco dejo de compartir para no excederme en el tiempo y quedo obviamente a la espera de las preguntas, dudas o consultas. Eva, súper claro, es siempre muy lindo escucharte, así que bueno, después vamos a dar lugar a intercambios para todas. Bueno, vamos a darle la palabra a María. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un lujo escuchar a estas compañeras con las que me toca compartir el panel y bueno, y que me hayan invitado también, que me haya invitado Tomás y tantos compañeras y compañeras que forman parte del área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani, con quienes también la verdad es que tenemos el honor de compartir muchas luchas, ¿no? Creo que si hay algo en lo que es sumamente importante reconocerle áreas de estudios como estas, es que se anclan en procesos organizativos por la urbanización de barrios populares en la ciudad de Buenos Aires y son un aporte fundamental a las mesas participativas por la urbanización que tienen cada uno de los barrios. En mi caso, puntualmente, he compartido con Tommy mucho, vinculado a la urbanización del barrio Padre Carlos Mujica, así que, bueno, eso, un gusto que me hayan invitado. A ver, creo que han dicho un montón, espero poder
ordenarme y compartirles algunas de las lecturas que por lo menos venimos haciendo vinculadas a las herramientas de gestión urbana que lleva adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que hay un punto de inflexión, un antes y un después, en diciembre del 2019, ¿no? En diciembre del 2019, el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires pierde esa mayoría de 40 votos que le permitía llevar adelante ese proceso que bien señaló y caracterizó Eva, de venta y concesión de tierra pública. Incluso esa sesión paradigmática del 5 de diciembre, de la madrugada del 5 de diciembre, en donde el oficialismo, en la misma sesión, pone en discusión 60 parcelas de tierra de la Ciudad de Buenos Aires que votaron entre gallos y medianoches y que incluso llevaron adelante de manera inconstitucional la privatización de Costa Salguero, que ahora está siendo revisada por la justicia y que para mí es como un momento que explica también, un momento bisagra que explica también para quiénes y de qué forma se gobierna en la Ciudad de Buenos Aires vinculado a las herramientas de gestión e intervención urbana del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esa sesión es un punto de inflexión porque de allí en adelante lo que sucedió fue que la herramienta que se priorizó desde la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires, desde el Ejecutivo, pero utilizando a la legislatura, fueron efectivamente los convenios urbanísticos. Ya sin poder contar con los votos, el Ejecutivo de la ciudad para seguir vendiendo tierras, utiliza esta herramienta que, digamos, como todos acá sabemos, necesita de tan solo 31 votos de legisladores y legisladoras con doble lectura y audiencia pública para ser llevados adelante, ¿no? Como decimos en criollo, hasta aquí pudieron vender tierra, ahora se dedican a vender aire, que es lo que pueden hacer según la composición que tienen en la legislatura y lo que les habilita esta herramienta, los convenios urbanísticos, que representan excepciones al código, como bien decían, y que justamente fueron dos, si se quiere, los más importantes entre muchos otros que se pusieron en discusión en la legislatura, que contemplan a la costa ribereña, ¿no? Por un lado, Costa Salguero, que contó con una primera lectura y que contó, como venían comentando, con la audiencia pública más numerosa que tuvo la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en su historia, y que fue esa audiencia pública, como también fueron las acciones judiciales, las que permitieron que no se lleve adelante la segunda lectura de rezonificación de Costa Salguero y que, bueno, hasta el momento nos tiene juntando firmas para que allí se lleve adelante la iniciativa popular, se dé lugar a la iniciativa popular y se lleve adelante la construcción de un gran parque público, de acceso público en la costanera norte. En el caso de la ex ciudad deportiva de La Boca, y en el medio hemos tenido también las discusiones por otros convenios urbanísticos en la legislatura. Recordemos que los convenios urbanísticos, ya lo explicaron mucho más claro que lo que puedo explicarlo yo, pero que son herramientas que están previstas en el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y que, digamos, de por sí uno puede pensar que no son herramientas negativas, ¿no? Uno podría utilizar un acuerdo y una excepción a la norma en caso de beneficiar, querer beneficiar o querer construir vivienda asequible en la Ciudad de Buenos Aires para dar respuesta al déficit habitacional que tiene la ciudad. Pero lo cierto es que es una herramienta que ha sido utilizada sistemáticamente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para beneficiar el negocio privado. Sabemos bien que la herramienta establece que este acuerdo entre el gobierno de la ciudad y un privado tiene que poder ser beneficioso para la ciudadanía en general, tiene que poder ser de interés público. Y ahí es donde la verdad es que quedan muchas dudas respecto a los beneficios que trajeron hasta ahora los convenios urbanísticos, que, como bien decían, en algunos casos representan parcelas diminutas de tierra y en otros casos directamente es una contraprestación monetaria. En la última sesión que tuvimos en la legislatura fueron 11 los convenios urbanísticos que se aprobaron. En todos los casos la contraprestación ha sido monetaria y en todos los casos no se define cuál es la orientación o la dirección que estos recursos, de los cuales entran al arca de recursos de la Ciudad de Buenos Aires, cuál va a ser la dirección y la orientación que estos recursos tengan.
Y esto me parece sumamente importante porque creo que en el caso de Costa Urbana, pero en cada uno de los convenios urbanísticos queda muy claro, y ustedes lo tienen muy en claro, que por supuesto esto implica un subsidio por parte de todos de la Ciudad de Buenos Aires para con el privado respecto de la infraestructura que se necesita para llevar adelante estos desarrollos urbanos, ¿no? En el caso de Costa Salguero hemos visto cómo durante este año, en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, con un proyecto que todavía estaba en debate y en discusión, ya la Ciudad de Buenos Aires destinaba de su presupuesto 4.800 millones de pesos para la infraestructura de Costa Salguero, sin que se haya votado la segunda lectura de rezonificación de Costa Salguero. Entonces, si la contraprestación de estos convenios urbanísticos es monetaria y si lo que se necesita de la ciudad como aporte hacia el privado es el desarrollo de infraestructura, bueno, lo cierto es que no hay ninguna ventaja para el interés público, sino más bien se trata de una transferencia de recursos que le vuelve al privado en forma de infraestructura urbana, ¿no? Por eso nosotros y nosotras discutimos mucho por qué no acotar esa contraprestación a un fin específico, determinado, que bien podría, en el caso de los convenios urbanísticos, destinarse a resolver el déficit habitacional que existe en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el jueves vamos a votar un proyecto vinculado a un fondo que crea la Ciudad de Buenos Aires, que está presente en el convenio urbanístico de Costa Urbana, un fondo destinado a la ciencia y la tecnología, ¿no? Que es un fondo que crea un fondo fiduciario que estaría compuesto por recursos del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y por los recursos de los convenios urbanísticos destinados a financiar emprendimientos vinculados a la ciencia y la tecnología, un proyecto que no tiene absolutamente ninguna certeza, no arroja ninguna certeza respecto a cuál es la dirección que estos recursos van a tener, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar seguramente dando la discusión el jueves puntualmente sobre eso. Retomo un poquito lo que decía Eva, vinculada a la historia de este predio de Costa Urbana, que recordemos es el predio privado más grande que tiene la Ciudad de Buenos Aires, además de estar en terrenos linderos al río, se tratan de 70 hectáreas privadas, como decía, la más grande que existe en la ciudad, que es cedida en 1964 al Club Boca Juniors, 40 hectáreas de isla en total para la construcción de la ciudad deportiva y un estadio, que es cedida al Club Boca Juniors con la condición de que su uso sea deportivo y con la condición de que no pueda venderse, ¿no? Pero sin duda la posterior venta que se da en la década de los 90, posterior también al proceso llevado adelante por la última dictadura cívico-militar y en el marco también de una reforma de Estado, es donde también se desprende nuestro país, digamos, de esta parcela de tierra en manos de un privado que lo compra, digamos, a un valor completamente irrisorio, sobre todo si se tiene en cuenta, como decían también, la enorme cantidad de recursos que ahora van a ser volcados en beneficio de este privado, de Eduardo Elstein, en caso de que este proyecto se lleve adelante. Esa compra se realizó en 1997, como decía Eva, por $50 millones, a razón de $200 el metro cuadrado, si se tiene en cuenta solamente la superficie edificable en ese momento. Y desde el 2003 a esta parte, lo cierto es que hubo varias presentaciones en donde se intentó llevar adelante el cambio de zonificación de esta parcela y nunca se pudo llevar adelante su aprobación. Y ahora, había una pregunta vinculada a los actores económicos y políticos que intervienen en este proceso. Lo cierto es que cuando este proyecto entró a la legislatura, el 20 de julio, se llevó adelante su tratamiento de manera express, ¿no? El jueves 22 hubo una reunión informativa sobre el proyecto, el lunes 26 obtuvo dictamen en las comisiones y el jueves 19 se trató o se intentó tratar en una primera lectura y luego pudo finalmente aprobarse esa primera lectura del proyecto.
Decimos tratamiento express también porque de manera coloquial hay algunos legisladores que hablan de que cualquier vecino o vecina de la Ciudad de Buenos Aires quiera llevar adelante una modificación edilicia de su hogar, tiene que presentar frente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires muchos más papeles planos que lo que se presenta frente al convenio urbanístico, ¿no? Una comisión informativa que de informativa no tiene nada, un render que la verdad deja bastante que desear por parte de los legisladores del oficialismo, un oficialismo integrado por distintas fuerzas políticas, ¿no? Porque recordemos que tanto la Unión Cívica Radical como el Partido Socialista en la Ciudad de Buenos Aires votaron en Costa Salguero, en el caso de Costa Salguero, como también en este caso, ambos proyectos, ¿no? La Unión Cívica Radical diciendo, bueno, veremos qué dice la audiencia pública y lo que hacemos en esta segunda lectura, pero lo cierto es que el voto lo pusieron, no tuvieron ningún tipo de contradicción para hacerlo, como lo han hecho sistemáticamente en esta legislatura, ha tenido un tratamiento express y, como bien decía Alicia, estamos frente a una audiencia pública que tiene más de 2.600 inscriptos e inscriptas, ¿no? Y hace poco me preguntaban si creía que las audiencias públicas numerosas tenían que ver con la posibilidad, entre comillas, que nos dio la pandemia de que las audiencias se realicen en formato virtual. Yo creo que sin duda la virtualidad ayuda a la participación, fundamentalmente porque es bastante complejo dedicarle toda una jornada del día, como sucedía antes en las audiencias públicas presenciales en la legislatura, para aquellos y aquellas que trabajan. Pero yo no creo que sea ese el único argumento para explicar la masividad de las audiencias públicas. Yo creo que efectivamente hay un punto de inflexión que marcó la pandemia también, o que la pandemia colaboró a imaginar, ¿no? y a que nos problematicemos todos y todas, o muchos y muchas más que los que lo hacían antes, o los que lo hacíamos antes, que tiene que ver con la ciudad en la que vivimos y en la que queremos vivir, ¿no? Incluso yo creo que vinculado a la costanera, creo que hay un punto de inflexión que tiene que ver con lo generacional. Quienes tenemos de 30, 35 años para abajo no hemos disfrutado de la costanera en la Ciudad de Buenos Aires, no hemos disfrutado del río. Y la audiencia pública también fue un espacio para que la voz intergeneracional que construyó la audiencia pública nos permita imaginarnos una costanera para el disfrute público, ¿no? Eso que el gobierno de la ciudad, tanto simbólica como materialmente, nos quiere negar, ¿no? La posibilidad de pensar una costanera del disfrute público. Cada vez que algún funcionario del gobierno de la ciudad tiene que promocionar su proyecto para la costa urbana, lo que plantea es que se está recuperando tierra pública en un porcentaje, ¿no? Que se está recuperando, que hoy son, en el caso de la costanera sur, tierras que no se utilizan, en el caso de la costanera norte, concesiones que ahora van a poder en un porcentaje ser utilizadas. Ahora, lo que pasa es que creo que lo que nos estamos planteando en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con que ese no sea nuestro horizonte de posibilidades, con poder correr un poco más allá nuestro horizonte de posibilidades respecto del disfrute público de la costanera. Y pienso también que generacional, porque creo que hay dos perspectivas que nos ayudan a construir un paradigma urbano distinto, que alternativo al que se plantea en la Ciudad de Buenos Aires, sin duda tiene que ver con el ambientalismo y también con el urbanismo feminista, ¿no? Con poder pensar en que en el centro de la planificación de las ciudades está nuestra vida cotidiana, y creo que también hay un punto de inflexión en todos aquellos y aquellas que militamos desde los barrios en la Ciudad de Buenos Aires, que sin duda lo que entendimos también, que así como para discutir la pobreza o para combatir la pobreza hace falta discutir la riqueza, bueno, así también para discutir la solución habitacional de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, hay que poner en cuestión y comprometerse activamente con la crítica de estos proyectos urbanos que terminan generando valorización del suelo para una ciudad que es cada vez más excluyente. Así que en ese punto yo soy muy optimista respecto de lo que las audiencias públicas nos dejan, lo que la participación popular nos deja, lo que decía Eva de la construcción de iniciativas sobre la costanera que han sido creadas en el seno de las organizaciones ambientales, políticas, sociales, que en definitiva es lo que nos va a permitir construir una ciudad mucho más justa. Así
Así que hasta ahí yo. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, aparecen muchos temas, ¿no? Que no los vamos a poder resolver en este marco de tiempo que nos queda, pero me parece que ahí María también trae a repensar esta cuestión del rol también del campo legislativo, ¿no? Del ámbito legislativo, qué pasa con la importancia que tienen las audiencias públicas en estos contextos. Ahí me surgieron algunas preguntitas, no sé si Meli hay algunas preguntas, pero en alusión a lo que decía María, y tomando en cuenta también el aporte de Eva y Alicia, es también poder pensar, ¿no? ¿Cuál es la potencialidad de estas audiencias públicas, ¿no? Digo, ¿qué alcance tiene real y concreto la participación de miles de personas que claramente la virtualidad abrió la posibilidad de cada persona de poder estar en el lugar en el que se encuentre y alistarse y participar? Pero bueno, ¿cuáles son los alcances también reales? Y también en ese sentido, quizás esta pregunta va más para María, pero ver en el ámbito legislativo, de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, cómo poder dar un debate también más profundo, porque lo que se observa es que claramente quienes direccionan muchas veces la agenda urbana en este sentido, también prefiguran el debate, ¿no? Y qué temas y cómo plantearlos. Esto que decía María, bueno, nos cederían cierto porcentaje de espacio verde, pero a cambio de que efectivamente se apruebe esos proyectos urbanísticos. Entonces, ya están delimitando y dando el marco de hasta dónde se puede discutir y qué se puede discutir. Bueno, y ver en qué medida se puede ir un poquito más, tanto en el ámbito legislativo como por fuera, ¿no? Como ejercicio y práctica ciudadana. Si les parece, Flor, retomo como alguna preguntita que quedaba por el chat y bueno, traigo a colación algunas de las preguntas que hemos pensado como ejes de discusión para poder abrir el debate y juntar, ¿no? Como varios interrogantes para las expositoras. Bueno, por el chat ahí, a ver, bueno, Cristina hablando de que es muy interesante, ¿no? Informativo el aporte de Alicia, Leonardo hablando de que es muy buena actividad, saludos a Alicia y Eva, el tema que trataron pone de relieve la importancia de la apropiación de rentas de paisajes sobre el litoral porteño, el contacto con el río y el verde de los humedales, bueno, un poco lo que traía Eva. Y ahí Sole también agrega, ¿no? Su interrogante sobre la relación entre estos proyectos sobre la costa en la ciudad de Buenos Aires y lo que se promueve en la costa de Avellaneda Quilmes y sobre la costa de Vicente López, ¿no? Como para pensar ahí una relación entre las diferentes costas. También se agrega la pregunta de Martín Di Paolo, que dice en qué consiste el financiamiento de emprendimientos de ciencia y tecnología aplicados a la ribera del río que nombró Maru, y agradece, ¿no? Y yo quería retomar un poco, si les parece, una de las terceras preguntas que hemos pensado como disparadoras, que en realidad lo hablaba un poco Maru en su última exposición, pero que tiene que ver con cómo impulsar una agenda que apunte a una ciudad justa en términos urbanos y ambientales, ¿no? Me parece interesante traer esa pregunta como disparadora, al menos para sacar algo productivo en el sentido de, además digamos, de los cuestionamientos a estos proyectos, bueno, pensar un poco cómo se puede pensar en una agenda, digamos, de ciudad justa, ¿no? Dejo por acá, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, si no las dejamos a las expositoras. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? Alicia, Eva, María. Ahí está, ya recuperé el micrófono que lo había muteado. No, lo de la ciudad justa me parece que tiene muchas piezas, ¿no? O sea, me parece que una es que tenemos que también lo decían las chicas, o sea, que tenemos que poner estos temas junto con la otra agenda, con la agenda de los barrios y demás, y me parece que es fundamental, o sea, que es una pieza fundamental no trabajar las cosas por separado. Segundo, creo que también esta movilización y estos distintos canales de movilización, que yo creo que sí que lograron muchas cosas, al mismo tiempo necesitan incorporar algunas ideas más de conjunto. O sea, creo que que la agenda la pone el gobierno de la ciudad. O sea, nos pasó al recuperar las noticias urbanas que de pronto me parece que se pueden armar como agendas alternativas. Y las agendas alternativas es recuperar una visión un poco más global de la ciudad y del conurbano. O sea, en el documento del gobierno de la ciudad sobre los convenios urbanísticos, es curioso, porque si ustedes lo miran adentro, como tienen que dar alguna justificación, primero todo,
Los convenios urbanísticos son un desprolijo anecdotario de lugares muy diferentes, y tienen como unos planitos que dicen cuáles lugares de la ciudad se tienen que desarrollar, cuáles no, cuáles necesitan plazas, que no se sabe ni de dónde vienen, ni cómo aterrizan ahí. Y de pronto me parece que hay yo no digo diagnósticos old fashion, pero me parece que tenemos que volver a pensar dónde se tiene que desarrollar la ciudad, dónde no se tiene que desarrollar y cómo. O sea, me parece que hay preguntas estructurales que habría que volverlas a poner en la agenda. Y sí, todo lo que pueda ser, digamos, opinión fundada y construir debate. Me parece que, si ustedes dicen futuro de la ciudad, es ese. Y me parece que sí, que todo lo que pueda iluminar, poner luz sobre estos procesos, que yo creo que la clave que tienen es la opacidad, me parece que es importante. O sea, los convenios urbanísticos son opacos, o sea, ¿qué pasó con las subastas? O sea, nosotros estamos estudiando eso un poquito en el Observatorio Metropolitano del CEPAU, viendo que la mitad de las subastas quedaron desiertas, pero se puso toda la tierra pública además en venta en el mismo momento. O sea, que cualquier persona propietaria de tierras no haría eso si quiere la valorización. Y los argumentos por los cuales los convenios urbanísticos se recuperan es para desarrollar el centro, hacer cosas muy abstractas. Entonces creo que hace falta una crítica sistemática a este tipo de instrumentos, iluminar todo lo que es opaco y no perder de vista en el debate que las partes y el todo. Me parece que hay que apuntar a exigir, a volver a pensar lineamientos más generales. Ustedes acuérdense que cuando empieza la pandemia, el AMBA es como un tema, ¿no? Que todo el mundo descubre el AMBA, que no se pueden poner retenes pero de algún modo hay que tratar de volver a poner una visión de la ciudad y su territorio en sentido amplio, de lo que decían las chicas, o sea, en sentido ambiental y demás. Me parece que eso tiene que estar en el debate. Es un poco responsabilidad nuestra también, ¿eh? O sea, en ese sentido creo que tenemos una parte de responsabilidad importante de cambiar las agendas y poner las cosas en la agenda. O sea, creo que vienen por ahí. Pero me parece que como metafórico tenemos que juntar las dos. Como figura creo que hay que juntar las dos agendas. No sé, tengo muchas más cosas, pero me parece que hasta ahí. Perfecto. Eva. Bueno, a ver, yo coincido con Alicia en un 100%. Me parece que justamente los nuevos paradigmas urbanos que se están discutiendo tienen que ver con la igualdad urbana, y lamentablemente el modelo urbano que en la ciudad de Buenos Aires se consolida es un modelo de desigualdad. Es decir, la ciudad tiene una histórica fractura entre el norte y el sur que no resuelve. En el sur de la ciudad de Buenos Aires tenemos duplicada la mortalidad infantil, reducida en más de 10 años la esperanza de vida. Tenemos una ciudad, además, que tiene la particularidad de que retrocede en materia de cobertura a los servicios básicos. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, les contaba hace un ratito, aproximadamente 400.000 porteñas y porteños no acceden formalmente al agua potable, a tendidos eléctricos seguros, ni a los sistemas de desagües cloacales, con las consecuencias que ello implica. Y, por supuesto, que modelos urbanos de estas características, y ahora me refiero a el proyecto de venta definitiva de nuestro entorno ribereño, porque así como en la década del 90, ese modelo privatista lo que impulsó fue la concesión de la costanera, ahora la propuesta es la venta definitiva y su cementación. Es decir, estamos yendo a un modelo privatista que se consolida y perfecciona. Por supuesto,
que eso lo que va a generar en la ciudad de Buenos Aires es una nueva fractura urbana entre una Buenos Aires ribereña, ¿sí? Una Buenos Aires que va a poder mirar al río y una Buenos Aires que va a quedar de espaldas al río y que va a acceder al conjunto de los servicios urbanos de manera precaria. Creo que acá lo que está en discusión es pensar en la igualdad urbana y eso sin duda incorpora una perspectiva ambiental y feminista a la hora de planificar la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo accedemos en igualdad de condiciones al conjunto de los servicios urbanos? Desde el agua potable hasta los servicios urbanos vinculados con el acceso a las superficies verdes, a los parques, etcétera. Yo creo que, retomando un poco el tema de las audiencias públicas, la verdad es que comparto con Maru, estamos frente a un punto de inflexión que comenzó allá el año pasado, creo yo, cuando el gobierno de la ciudad avanzó con una nueva norma urbana para el predio conocido como Costa Salguero, que eso, por supuesto, dio lugar a masivas movilizaciones bicicleteadas y una audiencia pública inédita en la historia de la ciudad que ahora se repite, porque en su momento fueron 7.000 quienes nos inscribimos en esa audiencia pública y hoy son más de 2.600. Si bien es cierto que a 25 años de democracia participativa en la Ciudad de Buenos Aires necesitamos contar con herramientas que permitan regular esa democracia participativa, porque la verdad es que no es posible que de pronto más de 2.000 ciudadanas y ciudadanos se pronuncien en contra del proyecto de Costa Salguero y ese proyecto no sea automáticamente archivado. La verdad es que el proyecto está latente, la justicia, tiene frenado el avance de ese proyecto porque justamente ha declarado inconstitucional la venta, y ahí también, son organizaciones de la ciudadanía porteña que, en este caso, junto con Gabriela Cerruti, han ido a la justicia a frenar la venta del predio. Pero si bien creo que nos debemos poder contar con una ley marco que nos permita poder regular nuestra democracia participativa y contar con audiencias que puedan ser vinculantes, por supuesto que tiene y ha tenido importante impacto la masividad de la audiencia pública en Costa Salguero. Yo creo que tanto la audiencia, las iniciativas ciudadanas han logrado frenar la venta de Costa Salguero y el avance de ese emprendimiento inmobiliario. Y creo que en Costa Urbana estamos frente a un escenario de estas características. Lo que sí creo es que en el caso de Costa Urbana, esa audiencia pública, la virtualidad de la audiencia pública permite que desde todos los lugares del país se pueda participar en la audiencia, porque en este caso, la verdad es que no estamos hablando de un tema que solo competa a las porteñas y porteños, estamos hablando, ¿sí?, de nuestro río, de nuestro entorno ribereño y de un humedal. Por eso, en este caso, la posibilidad de participar de manera virtual es una herramienta interesante que nos permite nacionalizar el tema, que en este caso así entiendo yo que debe hacerse. Así que creo que estamos, ¿no?, en un punto de inflexión que tiene que ver con justamente un modelo urbano que se consolida y la necesidad de un modelo completamente distinto. Y yo creo que lo que nos viene pasando en la ciudad de Buenos Aires, no sé, seguramente Aymaru va a poder hacer mayores aportes, es que no hemos podido en estas 3 décadas llevar adelante un debate profundo en relación a la planificación de la ciudad de Buenos Aires y el conjunto del área metropolitana. La verdad es que, en general, en la ciudad de Buenos Aires siempre han tenido lugar las discusiones más nacionales y no las discusiones locales, y eso ha ido postergando ese debate absolutamente necesario respecto a cuál es ese modelo de ciudad que queremos llevar adelante. Me parece que esa es una gran deuda pendiente, poder discutir y debatir en profundidad el modelo urbano en relación a la ciudad de Buenos Aires y al área metropolitana, y que, por supuesto, este modelo que nos vienen planteando hace 30 años no es un modelo que sea posible mejorarlo. Es decir, cuando hablamos de Costa Urbana, no es posible mejorar el convenio urbanístico. Es un humedal. Y como es un humedal, necesitamos protegerlo. Y como se encuentra en manos privadas, necesitamos recuperarlo. Aquí no hay muchísimas más discusiones. Es pensar que podemos lograr mejores compensaciones, peores.
Y en este caso no es posible, porque lo que no es posible es que los dueños de la tierra definan sobre las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía, porque de destruirse ese humedal, los impactos ambientales irreversibles, ese pasivo ambiental que va a generarse, digo, va a ser soportado por el conjunto de la ciudadanía. En este caso, cuando me refiero al modelo de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco creo que es posible mejorar o retocar lo que nos vienen planteando hace tantas décadas. Creo que justamente, y el contexto de la pandemia es una oportunidad, lo que necesitamos es discutir un modelo urbano absolutamente diferente, basado en la democracia participativa ambiental y que tenga que ver con la igualdad urbana. Eso es lo que tenemos pendiente, porque me parece que también es importante revisar los indicadores de estos últimos 30 años. Ese modelo de despojo hoy nos encuentra en el distrito más rico de nuestro país, con indicadores críticos en términos de pobreza, más del 30% de las porteñas y porteños son pobres, en términos de indigencia, en términos de cobertura y acceso a los servicios urbanos y también en términos ambientales. Insisto, la temperatura máxima anual en la Ciudad de Buenos Aires aumenta a la par que privatizamos los grandes espacios verdes, porque obviamente no es lo mismo un cantero, ¿sí?, que un predio sobre el borde costero que tiene casi 72 hectáreas y es un gran pulmón que permite respirar a la Ciudad de Buenos Aires. No es equivalente reemplazarlo por infinitos canteros equivalentes ni infinitas paredes verdes. Así que bueno, yo creo que un poco ese es el debate. Coincido con Maru, creo que hay una cuestión generacional que se involucra y se compromete muchísimo más en relación a discutir desde perspectivas feministas y ambientales los modelos urbanos y sin duda me parece que este contexto de la pandemia es la oportunidad que tenemos para poner en tensión y en discusión fundamentalmente la Ciudad de Buenos Aires y el conjunto del área metropolitana. Les digo un chiste, pero en realidad con lo que vos decís, se podría hacer un convenio urbanístico con IRSA de hacerle ceder el terreno de la ex ciudad deportiva y darle un terreno en otro lugar. Eso sería un convenio urbanístico bien utilizado, digamos. Totalmente, absolutamente. Y como contaba Maru, la realidad es que los convenios urbanísticos, si de pronto hacen un aporte a la planificación urbana, son adecuados. Pero la realidad es que los convenios urbanísticos han sido todos a cambio de dinero para poder violar el código de edificación. Por lo tanto, digamos, hemos desvirtuado herramientas que, bien utilizadas, podrían haber generado impactos interesantes. Bueno, agrego muy cortito, en consonancia con lo que decían. Sobre la opacidad, bueno, creo que tenemos un problema también del orden de lo político en la Ciudad de Buenos Aires respecto a la capacidad que tenemos para poder denunciar el modelo privatista que tiene la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay muchas trabas en términos comunicacionales y demás para que lo que sucede en la legislatura pueda salir de ese manto de oscuridad que representa el propio Palacio Legislativo, ¿no? Creo que si hay, digamos, un alto porcentaje de porteños y porteñas que no tiene idea lo que pasa en la legislatura, qué se vota en la legislatura, cómo repercute eso en la vida cotidiana de todos y de todas. Creo que esa es la mayor opacidad y de ahí, bueno, cómo cada una de las herramientas además construyen y colaboran con esta opacidad respecto a la abstracción con la que se construyen, por ejemplo, los convenios urbanísticos que terminan dándole mucha capacidad de acción al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer a gusto y piacere, ¿no? Y en este caso, y respondo a la pregunta respecto del fondo que mencionaba, porque va muy en consonancia, porque es exactamente esto mismo, lo que viene a hacer este fondo es cerrar el mecanismo de los convenios urbanísticos. Si ustedes estudian el convenio urbanístico en sus anexos, el de IRSA puntualmente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que dice es que estos fondos que serían para la Ciudad de Buenos Aires como contraprestación por el cambio de norma, van a ser fondos que se incorporen al Fondo de Promoción a la Innovación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires. Un proyecto de ley que
no pasó por comisiones de asesores y que pasó por una comisión conjunta la semana pasada, el viernes pasado, de educación y de presupuesto, que es de lo más abstracto que existe, ¿no? Tiene como objetivos todos y cada uno de los objetivos que se puedan imaginar y las más diversas definiciones de ciencia, tecnología e innovación que se les pueda imaginar. Y entonces es un proyecto que viene a cerrar el mecanismo de opacidad, de abstracción que le permite al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decir que ahora sí, los fondos de los convenios urbanísticos van a tener un fin de interés social porque van a ir a este fondo de promoción de la innovación, la ciencia y la tecnología. En definitiva, digamos, una herramienta más para seguir manejando esos recursos como se les da la gana. Yo lo que creo es que, sin duda, coincido con Eva, que nos debemos un debate profundo y serio respecto de cuál es la ciudad que queremos. Creo que lo que tenemos y nos debemos también es que esto sea de cara a la gente, ¿no? ¿Con qué mecanismos logramos esto de cara a la sociedad? Y realmente, en ese sentido, yo pongo en valor la herramienta de la iniciativa popular del parque público en Costa Salguero, porque de alguna forma lo que nos pasa también, y esto lo digo como fuerza política y como militante político, un espacio político que quiere gobernar la ciudad de Buenos Aires en algún momento, es que nos es muy difícil salir de la oposición, nos es muy difícil pensar en alternativas y en propuestas propositivas, sencillas, de fácil entendimiento y que puedan calar hondo en las mayorías en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que contraponer la posibilidad de pensar en una costanera al servicio del disfrute de todos y todas, plasmado en una iniciativa popular que necesitaba y requería de la firma y de la participación de muchos para poder ser llevado adelante, es una alternativa. Como así creo también que hay que tomar revista de aquello que está sucediendo a nivel global respecto a cómo los referéndum pueden ser herramientas también para discutir algunas medidas vinculadas a la gestión urbana en las grandes ciudades. Yo creo que nosotros siempre cuando discutimos con el oficialismo le decimos, si es tan bueno el proyecto que tienen para Costa Salguero, ¿por qué no es un eje de campaña de María Eugenia Vidal ahora que tenemos elecciones legislativas? ¿No? Si es tan bueno, ¿por qué no lo muestran? Y no lo pueden mostrar porque saben que más allá de tener una enorme mayoría en la ciudad de Buenos Aires, estas iniciativas no tienen consenso generalizado. Entonces creo que sobre esos pilares es donde tenemos que construir mayorías que de alguna forma interpreten que la costa urbana tiene que ser para el disfrute de todos, que si hay 175.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires, es factible construir un impuesto a la vivienda ociosa. Yo creo que efectivamente hay determinadas líneas que tienen consenso mayoritario en la ciudad y sobre las que nosotros tenemos que plasmar nuestro propio proyecto, que es una deuda histórica, coincido, pero que me parece que estamos de alguna forma encaminados y encaminadas. Eso, gracias. Bueno, María, Alicia y Eva, realmente ha sido un placer escucharlas. Nos quedan varias preguntas para seguir abonando a este debate, pero seguramente podremos generar otros momentos para abrir nuevamente el intercambio y repensar estas cuestiones, ¿no? El compromiso ciudadano, el rol que tenemos en nuestro compromiso también por poder pensar una ciudad distinta y también pensar esto desde la investigación, desde la producción académica, desde la militancia, desde el ámbito de la política, ¿no? Me parece que hay que seguir dando estos debates y ojalá nos podamos seguir encontrando en otros espacios. Así que agradecerles enormemente y bueno, hasta prontito. Muchas gracias.